Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles, por supuesto en un día especial, porque hubo una movilización a San Cayetano impactante desde todo punto de vista, ¿no? Que uno lo puede leer desde lo que moviliza siempre la fe, y ese es un punto a tener en cuenta, pero también lo que moviliza la fe en una sociedad determinada, con una realidad determinada, ¿no? Por supuesto que esa marcha fue impactante y con los testimonios que hoy pudimos, que nuestros colegas en la calle, en esas enormes cuadras a San Cayetano, iban expresando, ¿no? Es un tiempo donde lo que falta se construye como noticia, ¿no? Es el tiempo donde uno recuerda las palabras de Evita cuando decía, donde hay una necesidad, deben hacer un derecho. Hoy es un país, la Argentina, que está repleto, que las necesidades se multiplican. Y a veces, cuando se está en esos lugares de profunda necesidad, de profunda marginalidad, todo lo que esté al alcance de la mano viene bien, para encontrar motivos, para encontrar fuerza, para salir de ese lugar. Y la fe aparece como un instrumento, por supuesto, a destacar, por supuesto importante y que además merece el respeto de todos y de todas, se tenga fe o no se tenga fe en una religión determinada. Pero yo hoy quiero hablarles de precisamente la síntesis, desde mi punto de vista, de lo que es este 7 de agosto, de lo que fue este San Cayetano, en una Argentina de santos, en este caso San Cayetano, pero también una Argentina de demonios. El tema es a quién le pedís, a quién le reclamás, si alcanza simplemente con el mundo de la fe. Y está claro que no. Lo reflexionamos ahora. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Se los contaba ayer. Monseñor Angeleri, un obispo en la provincia de La Rioja, un hombre comprometido con la iglesia, comprometida con el cristianismo, fue asesinado. La historia contó que sufrió un accidente en la ruta, allí en la provincia de La Rioja. Tenía una síntesis muy fuerte en términos de la religiosidad y en términos de lo político. Él siempre decía y predicaba que hay que tener en el andar, en el camino, hay que tener un oído puesto en el pueblo y otro en el evangelio. De alguna manera amalgamaba en esa frase la importancia de entender la fe, la religiosidad, sobre todo el cristianismo, desde la realidad social y política, desde la vivencia concreta, desde que una religión, una iglesia que se construye a partir de un Cristo que aparece a representar y a conducir a los marginados, a los más humildes, a los perseguidos, no puede estar por fuera de la realidad. No puede ser la oración aquello que intenta buscarle solución a los problemas que lo resuelven los hombres. Ayer también les decía que hay una hermosa canción de Teresa Parodi que dice: el que debe responder ante los reclamos, claro está, a San Cayetano, el que debe responder no es San Cayetano. Quienes deben responder, dice la canción de Teresa Parodi, están mirando para otro lado. Y esta es la síntesis de esta Argentina. Hoy la movilización que fue a pedirle a un santo, a agradecerle a un santo, hablaba de la necesidad de techo, hablaba de la necesidad de trabajo, hablaba de la necesidad de la paz. Y todas esas necesidades hoy constituyen a la Argentina. Insisto con este concepto. Nosotros estamos frente a un presente regulado por la necesidad, regulado por el no se puede, regulado por la falta de oportunidades. Y todo eso no sucede ni por gracia ni por desgracia de ningún Dios. Sucede porque las actividades humanas de la política multiplican el mundo de las necesidades. Y así es que hoy se constituyó una marcha, donde había testimonios muy fuertes. Quiero que empecemos a escuchar algunos de ellos, que hablan de esta realidad de la Argentina. Cuando a mucha gente le dicen, bueno, andá, ¿por qué no? Andá a pedir a San Cayetano. Está muy bien que la fe sea el motor. Está muy bien que la fe te convoque a levantarte. Quizás sea cierto que la fe mueve montañas. Lo que sí tengo claro es que la fe no mueve ministros, ni la fe mueve presidentes. Es la acción política la que pone en discusión a esos ministros y a esos presidentes. ¿Quieren escuchar algunos de los testimonios que hoy se escuchaban en esa movilización a San Cayetano?
Este es uno de ellos, de la realidad que les estamos contando aquí, desde que comenzó el gobierno de Milei y antes también, pero que se profundizó en estos tiempos, para entender que por más que se tape, se quiera de alguna manera dibujar este presente con ciertos grados de tolerancia, este presente nos lleva a lugares profundamente dolorosos. Escuchemos alguna de las voces de esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo la estás pasando económicamente hoy en día? Y la verdad que mal, creyéndole todo, que decía que primero iba a acomodar los sueldos, iba a acomodar el salario, iba a acomodar todo. Resulta que hoy te está reventando por todos lados. Y yo te digo la verdad, yo no soy política, a mí no me interesa la política. A mí lo que me interesa es que nosotros, los ciudadanos, el laburante, estemos bien, podamos comprar las cosas para comer, para mandar. Yo no tengo hijos, pero los chicos tienen que ir al colegio bien alimentados, una inseguridad tremenda, nos mintió por todos lados, vas al supermercado para comprar con 100.000 pesos, no nada, es un desastre. La verdad, me siento totalmente defraudada. Esa es mi opinión. ¿Te arrepentís de haberlo votado? Por supuesto, y nunca más lo vuelvo a votar. Nunca más. No hay trabajo. No hay trabajo. Porque este gobierno ha multiplicado la desocupación. A partir de lo que significa, por ejemplo, a muchas pymes poder sostener su pequeño comercio. Y no hay respuesta para esto. No hay respuesta desde la política. Y si no hay respuesta desde la política, es lógico que aparezca la necesidad de que lo espiritual resuelva la cotidianeidad y lo que sucede en la tierra. Pero no alcanza. Pero no alcanza. Porque esta realidad, esta mujer que votó a Milei, que se siente arrepentida, empieza a tomar conciencia de lo que está viviendo. Entonces hoy se pedía por el trabajo, un trabajo que cada vez es más precario, que si avanza la reforma laboral es más precaria y que de alguna manera parece que llegó para quedarse. Y me parece muy bien que hoy se hayan expresado en esa movilización muchas organizaciones sindicales, muchos movimientos populares, muchas organizaciones políticas. Ahora, además de rezarle a un santo, por favor, vayan a ponerle un límite a la reforma laboral. No acuerden en Palacio, de espaldas a ese pueblo, por una reforma laboral que les convenga un poquitito a todos para cobrar algo en el acuerdo de la obra social, para que no toquen esta cúpula sindical, para que no jodamos tanto la vida a algunos empresarios, pero después les vamos a pedir un santo. Dejen un poquito al santo en paz y vayan a reclamarle a los hombres. ¿Cómo es eso? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también se pidió, no solo por el trabajo, se pidió por el techo. Miren esto, miren esta placa, lo que significa hoy tener un techo en la Argentina. Esta es la canasta inquilina, una persona sola adulta, un departamento monoambiente o de 2 ambientes. Le tenemos que calcular aproximadamente 281.977 pesos de lo que puede salir en promedio. Un alquiler de un monoambiente, 250.000 pesos, o sí, 250.500, más expensas de 85.000 pesos. Y un alquiler de 2 ambientes son 315.000 pesos. Todo esto te va dando un total de 649.556 pesos, las fuentes inquilinos agrupados. Hoy en día, alquilar casi te lleva más de la mitad del sueldo. Y es imposible. Sin embargo, parece que hemos bajado la vara desde donde nos medimos y empezamos a encontrar cierta satisfacción en lo que hace unos meses era un problema. Y aquí me quiero detener, porque la lógica que quiere instalar culturalmente el gobierno es que, bueno, al fin y al cabo hay que aguantar. Bueno, al fin y al cabo pago menos que vos. Mire, me pasó algo el otro día con los compañeros de la radio, en Radio 10, que contaban una anécdota, ¿no? De una persona que le llegó de gas 65.000 pesos. Imagínense si alquila además esa persona, no súmenle a los datos que pasábamos recién. Imagínense si alquila 65.000 pesos. Y se lo comenta a otra persona que estaba allí, un familiar, y le dice, no, a mí por suerte me vinieron 34. Claro, y terminamos alegrándonos porque pagamos 35 y no pagamos 60 como el otro, cuando hace un año atrás pagábamos 4.000. Pero vamos bajando la vara,
Por tanto, vamos extendiendo los tiempos de tolerancia. Parece que el deber que tenemos como sociedad en estos tiempos es ampliar nuestra espalda para seguir sosteniendo el ajuste. Y se hace imposible. Esta Argentina es imposible para más de la mitad de sus habitantes. Esta Argentina que hoy se expresó en el reclamo a un santo, está lleno de demonios que multiplican la pobreza y que hacen que 7 de cada 10 niños y niñas sean pobres. Ustedes se dan cuenta del número, que no es un número, que son vidas, que son futuros, que son infancias. 7 de cada 10. Y como decíamos ayer, ¿está pensando el gobierno políticas de inclusión para estas generaciones marginadas, empobrecidas? ¿O está pensando cómo los va a reprimir? Seguramente en la reacción frente al hambre, en la reacción frente a la desigualdad. Entonces, esto de a Dios rogando y con el mazo dando, bienvenida a la fe, bienvenida a la santidad, para quienes crean, pero por favor, que sea la política, porque la religión es política, la que ponga en discusión esta realidad. Uno veía otros medios donde ponían en valor la fe que movilizaba a muchos y a muchas. Insisto, uno no es quien para juzgarla, todo lo contrario. Lo que sí sé es que, por favor, no equivoquemos las miradas. Con los rezos no se transforman los modelos económicos. Con las oraciones no se construye la sensibilidad de un gobierno que demuestra no ser sensible. A mí me encantaría ir a San Cayetano y después de ir a San Cayetano ir a abrir los galpones donde Petovelo aún hoy, con 7 pedidos de jueces distintos que le dicen entregue los alimentos, no los entrega. Yo no sé si San Cayetano tiene la llave de los galpones. Sé que la tiene Petovelo, la llave de los galpones, y no los abre. Se pidió por trabajo, se pidió por techo y se pidió por pan, por comida. Miren lo que pasó con el consumo de pan en la Argentina. Ámbito.com. La crisis en la mesa de los argentinos. Se consume menos pan, lácteos y carnes. Una de las consecuencias más directas de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei se refleja en la mesa de los argentinos, donde desde comienzo de año faltan un 17,5% de plato con carne vacuna, un 14,5% de lácteos y un 45% de panificados. 45% cayó todo lo que tenga que ver con panificados. Cayó el consumo de leche. La Serenísima ganó como nunca antes. Increíble eso, ¿no? ¿O no? Pero esta es la realidad y vuelvo a lo de la vara. ¿En qué momento como sociedad creímos que en realidad la tarea nuestra de este presente es ser cada vez más tolerante con nuestra propia infelicidad? Parece que hoy en día la virtud política es saber cuánto aguantás. Bueno, y sí, bueno, hay que recortar cosas, dicen mucho. Sí, bueno, claro. Los que tenemos que recortar una salida es una cosa, cuando tenés que recortar el pan es otra. Es otra. Pero además del trabajo, del techo y del pan, nos hablan de paz. Se pide paz. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno ante esto? La foto que vimos ayer. Porque esta no es una foto que busca la paz. Esta es una foto que lo que busca es generar la impunidad a aquellos que precisamente nada tienen que ver con la paz. Están mucho más cercanos a la violencia, al horror. No voy a decir guerra, porque no hubo una guerra en la dictadura. Pero esto es lo que el gobierno responde ante esta movilización. ¿Ustedes se acuerdan de Javier Milei diciéndole a un manifestante que le dijo, presidente, en este país hay hambre? Y él respondió, no, mirá, si hubiese hambre, el que tiene hambre tarde o temprano se levanta y hace algo para dejar de tener hambre. Esta es la respuesta. Entonces, qué interesante es un día como hoy poder entender que precisamente la fe que se pueda tener en una religión, cualquiera sea esta, debe estar de la mano de ese accionar político. Porque le guste a quien le guste, el cristianismo, la figura de Jesús de Nazaret, es una figura profundamente política, en un contexto político determinado, denunciando a un imperio determinado y siendo reprimido por ese imperio. La Biblia es un gran libro de historia, además de un libro de fe.
Pero también en algunos sectores del poder hacen de la religión un lugar de cierta quietud social. Vos rezá. Vos seguís sin llevar a tus pibes a la escuela porque no están bien alimentados. Vos no podés ir a tu trabajo porque te están recortando las horas para reducirte el sueldo porque se cae la producción, pero vos llegás a tu casa y rezá. Vos tenés una realidad en donde las infancias están mendigando por la calle y están abandonando las escuelas porque primero necesitan comer antes de educarse. Vos andá y rezá. Y aquí está la lógica. Y no me voy a meter en una cuestión de religiosidad porque no soy cura, pero digo, bajemos a ese San Cayetano de la Estampita, bajemos a ese Jesucristo de la cruz y hagámoslo carne. Hagámoslo un accionar político. La iglesia se presenta, la iglesia escribe documentos. Señores, que la iglesia organice, que la iglesia movilice. Porque si no, la quietud de la oración nos quita la acción. Y también los procesos de fe son procesos de una profunda acción política. Entonces, yo no sé si la lógica está en pedirle a los santos o la lógica está en aceptar que hay demonios. Algunos dirán, bueno, todos tienen de lo suyo. Sí, probablemente todos y todas tengan de lo suyo. Pero ¿cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a esas futuras generaciones? Que son generaciones del presente, mejor dicho, que hoy están pasando necesidad. Estas cifras, algunas de ellas, son las cifras de un país que es insoportable. Y que hay algo que une a las religiones en general. Aclaro que soy una persona que tengo fe, digo, porque parece que estoy destruyendo, pero la lógica de las religiones en general tienen algún rasgo de sometimiento, someterse a lo establecido, aunque ese establecido sea un Dios, sea un modelo económico, para algunos ese Dios es el mercado. Bueno, sometete a eso. Y quédate en ese lugar de quietud. Yo le vengo a pedir a San Cayetano que ilumine al presidente, escuché hoy. Sí, qué sé yo. O los dioses y los santos son de derecha y no nos dimos cuenta, o evidentemente falta algo bastante más. Que esa enorme movilización de la fe sea una fe en una creencia religiosa, pero sea una profunda fe en que se puede transformar la Argentina. Tenemos que militar esa fe que nos tiene que hacer sentir en lo más profundo que no se puede construir un país sin justicia social, que no puede haber una dirigencia política que no tenga como horizonte el bien común, que no puede existir una democracia que no se alerte, que no detenga todo por la pobreza de sus niños. No es una cuestión de pedir, porque como alguna vez, o solamente de pedir, porque como alguna vez dijimos que la oposición no se declama, que la oposición se ejerce. La fe no se declama, la fe se ejerce. La creencia de que un país distinto se puede construir no está abarcada en un templo, no está abarcada en una estampita, no está abarcada en una cruz, no está abarcada en un Corán, no está abarcada en el Nuevo Testamento, no está abarcada en el Antiguo Testamento. Precisamente esos libros son libros de historia política y concreta, donde algunos creerán que de allí nacieron dioses. Sin embargo, si se cree en eso, se cree en su lucha. Y quiero decir, empecé hablando de Monseñor Angeleri, asesinado por la lucha de Monseñor Angeleri, por los más humildes. Y cuando hablamos del padre Mujica, hablamos de ese hombre que fue asesinado por luchar por los más humildes. Hablamos que los perseguidos, a veces dentro de la misma iglesia, son los curas villeros. A mí me causa gracia cuando hay una rama de la iglesia que dice curas opción por los pobres. No, todos tienen que ser opción por los pobres, si no búsquense otra religión. O Jesús no era el Jesús de los pobres. Entonces, a buena hora que el pueblo tenga sus dioses y tenga sus santos, pero que por favor sepa descubrir sus demonios, porque si no, no alcanza. Porque si no, no alcanza. ¿Cuándo será ese día que aquellos que crean, entiendan
que no hay mejor rezo que, por ejemplo, hoy pedir que el hambre se termine. Pero para pedir que el hambre se termine, como dicen los chicos del pueblo, esa hermosa organización a nivel nacional que trabaja con pibes en situación de calle, que repiten una y otra vez, el hambre es un crimen. Del hambre no se sale rezando, del hambre se sale peleando, de la desigualdad no se sale rezando, de la desigualdad se sale votando y construyendo espacios de poder que pongan en discusión los modelos que recortan oportunidades. No es de rodillas frente a nadie que se ataca la desigualdad, es de pie y mirando a los ojos que se ataca la desigualdad. Entonces, si es el rezo como única forma de transformar la realidad, yo creo que ni San Cayetano nos escucha. Quizás habrá que poner bastante más para transformar una Argentina que duele por todos lados. Una Argentina que duele por todos lados. Que insisto, la fe no sé si mueve montañas, quizás sí. Ahora, que los seres humanos son capaces de destruir una montaña y construir algo similar al lado, sí, lo ha demostrado la historia. Qué bueno es ahora poder recordar esta frase con la que empecé de Angelelli. Con un oído en el pueblo, con sus dolores, con sus angustias, con sus broncas, con la clara convicción de todos aquellos que le quitaron, y entonces, del otro lado, sí, para los que tienen fe, el Evangelio. El que debe responder no es San Cayetano. Los que deben responder están mirando para otro lado. Tienen razón Teresa Parodi. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches, Pablo, Abigail, Buenas noches. ¿cómo andan? Y ahí llegaste. Hoy llegué hasta acá. Hoy Llegué hasta acá. Hoy somos pocos. Del bondi sí. a la combi pasamos. ¿Eh? Del bondi a la combi. Sí, como la ley ómnibus, la ley base. Sí, claro. Claro. Bueno, día especial. Después vamos a profundizar más con vos, Avi, todo lo que tiene que ver con esta realidad económica que a veces desde la óptica de las grandes ciudades se ve poco. Me parece que hay que decirlo, se ve poco, porque uno acá recorre algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y no se condicen con estos datos. No. El tema es que hay que entender que la Ciudad de Buenos Aires no es el límite de la Argentina, ¿no? Es apenas un pedacito. Y más si se esfuerzan con correrlos, ¿no? Con empujarlos, Claro, tirar de exacto. los colchones y decir váyanse de acá. Está Exacto, pasando, ¿eh? Exacto. Pero bueno, ahora pasando. volvemos a ese tema, pero nos queremos detener también en lo que ha significado hoy el no quórum. No hubo quórum en Cámara de Diputados, entre otras cosas, para discutir la moción porque algunos diputados y diputadas que fueron a visitar a genocidas sean despedidos de la Cámara, ¿no? Claro, esta sesión, como decías vos, Fernando, se cayó, pero esto fue pedido por el oficialismo, o sea, que tenía que conseguir Exacto. el quórum, en este caso era el oficialismo, impulsando cuestiones que tenían que ver, había como 30 mociones de privilegio, Sí, ¿no? sí. Un amplio temario, complejo ya de por sí, pero bueno, cuando bajaron al recinto no se dio el número y, como decía, tenía que conseguir el oficialismo, que iba por cuestiones, por ejemplo, vinculadas con Venezuela, por la denuncia de Alberto Fernández, por el otro lado, Unión por la Patria, tenía que ver con, claro, el tema de generar una comisión investigadora para saber qué pasó realmente y cómo se gestó toda esta fotografía, que fue lo que de alguna manera dispara la visita a los genocidas y todo lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que se está diciendo acá desde sectores vinculados a Unión por la Patria, desde la oposición, que esto no fue una visita. Esto fue una reunión más de otras tantas que se vienen gestando desde la campaña. Esto no viene de ahora, ¿no? Y esto escala a los niveles más altos del Poder Ejecutivo y de ministerios también. Se viene reforzando esta idea, ¿no? Y de hecho se ha dicho ya que Patricia Bullrich ha dado el guiño para que se avance y se vaya. Y Junio Libarona, lo que dijo en las últimas horas en Mendoza también, ¿no? De alguna manera merecen estar de la mano con una persona amada, ¿no? Y morir así. Pero bueno, estábamos hablando de la sesión que se frustró en el día de hoy. Allí estuvo Lautaro Maislin, nuestro compañero. Vamos a tener un compilado de opinión, por supuesto, de los legisladores en esta jornada. A ver. No estoy de acuerdo con las visitas, de ninguna manera acepto que hayan ido a ver a represores. Creo que los que defendemos la democracia y conocemos la historia de nuestro país, entendemos que esas grietas se tienen que empezar a cerrar, y creo que ellos están en la cárcel enjuiciados por la democracia
sentenciados y con una condena a cumplir y no hay nada más que hablar. El tema de la memoria para los argentinos creo que es un tema muy sensible, incluso afectaba a algunos de los diputados nacionales del propio bloque La Libertad Avanza. Llamativamente anoche hubo un proyecto de una de las diputadas de La Libertad Avanza que pide ser investigada ella misma. No queda claro realmente a partir de lo que han dicho cuál es el espíritu con el que han ido, porque realmente hay gente por un lado que piensa que no es grave lo que hicieron, sino que además hay otros que dicen directamente que no saben quién fue Alfredo Astiz, así que hay mucho malestar incluso interno en el bloque y hay algún proyecto de repudio que viene del propio bloque de la Libertad Avanza. A mí la visita no me gusta, está dentro de la libertad de lo que puede hacer un diputado, pero yo no me juntaría con Astiz ni loco. Presenté un proyecto de repudio porque a mí me parece que en los tiempos que corren, la verdad que hay varias cuestiones que ya tienen que quedar en claro, ¿no? Por empezar, que Astiz no se arrepiente, entonces no tenés ni siquiera el rincón del arrepentimiento hasta cristiano, no sé qué decirlo. A nosotros merece nuestro más enérgico repudio. Me parece que a 40 años de recuperación democrática, que diputados de la Nación vayan en un auto oficial a visitar a represores de delitos de lesa humanidad, como decía Alfonsín, digamos, no entender la diferencia entre la dictadura y la democracia es no entender la diferencia entre la vida y la muerte. Hay un dato, perdóname, Pablo. Sí, adelante. Un dato importante que lo marcó la diputada Miriam Bregman, que es que cada día que pasa, estos hombres que están detenidos, sentenciados por genocida, condenados por genocida, cada día que pasa están legitimando o de alguna manera prolongando su delito. ¿Por qué? Porque siguen sin decir qué han hecho con los 30.000. El pacto de silencio. El pacto de silencio. Entonces digo, para los que quieren decir esto es pasado. No, no es pasado. Si todavía hay un centenar de nietos y nietas que no han recuperado, no se han encontrado con su propia identidad. A partir de que muchos de ellos los robaron, los entregaron y no dicen tampoco dónde están. Entonces, digo, es muy interesante lo que marcaba Miriam Bregman, ¿no? Sí. Cada día hay un delito que lo renuevan. Lo que pasa es que no hay arrepentimiento, además. No, pero aparte me parece que estamos leyendo mal, y me incluyo, el pensamiento de La Libertad Avanza. Porque esto pensamos nosotros y gran parte de la sociedad, que se están sumando los delitos a medida que pasan las horas con esta gente que está detenida. Ahora, La Libertad Avanza no cree que son 30.000, no cree que hay nietos. Desconfiaron de todos los nietos recuperados. Sí, o creen y lo ocultan y lo niegan para generar más impunidad. Para generar más impunidad, claro, o para generar más lo odio. Justifican en el marco de la guerra, de los dos demonios, ¿no? También. Julio Libarona casi se le escapa guerra el otro día en una entrevista. Pero dijo una guerra y dijo sucesos ocurridos en los 70. Pero es Villarruel con el video del 24 de marzo. ¿Te acordás? Pero por eso, o sea, nadie habla de las víctimas del terrorismo. O sea, no estamos sí, y acá también viendo otras películas, la discusión que hoy se debió dar en el Congreso y que no se dio, es si estos diputados y estas diputadas pueden seguir siendo parte de la honorable Cámara. Para mí no. Y la discusión es interesante porque precisamente es muy difícil, ¿no?, poder sostener, legitimar lo que significó el genocidio, aunque no lo expresen, pero con los hechos lo legitiman, legitiman a sus actores concretos. Sí, claro. Y después querer sostener una instancia parlamentaria y democrática, ¿no? Sí, yo opino lo mismo que dije en el día de ayer. Para mí no deben estar en ese lugar, pero algunos diputados de Unión por la Patria en el día de hoy decía, pero para que esto realmente tenga el peso que tiene que tener y la decisión que se tiene que tomar, hay que investigarlo de manera completa. Para eso tiene que estar establecida la comisión, para que se investigue bien qué pasó antes, quién convocó, claro, el rol de el cura también que fue el que convocó, los chats que se conocieron el día de hoy, y que puedan explicar cómo fue que se armó todo esto. A propósito de este tema, la diputada Arrieta fue la que habló en el día de hoy con Jorge Rial y habló un poco cómo es que se gestó esta visita o este encuentro o esta nueva reunión de trabajo en el penal de Ezeiza. A mí me recomienda justamente uno de los diputados, a un sacerdote, un tal Rabasi, que tuve una conversación con él hace muchos meses, creo que fue en marzo, alrededor de marzo, no recuerdo muy bien, que me hablaba acerca de unos presos políticos que no tenían condena y que estaban buscando un juicio justo. Me unieron el padre a unos grupos de WhatsApp en los que me invitaban a ciertas reuniones de las cuales nunca asistí,
y nunca les presté mucha atención porque con la agenda que tenía no era mi prioridad tampoco darme por enterada de lo que estaban haciendo, pero quedé en esos grupos de WhatsApp hasta que desencadenó todo en esta visita de Ezeiza, que era supuestamente una visita humanitaria como él la llamaba. Bueno, hace referencia a quien yo recién mencionaba, ¿no? Lo iba a mencionar Javier Olivera Rabasi, es hijo del represor Jorge el Carnicero Olivera, que también actuó durante la represión. Quizás muchos lo recuerdan porque es este sacerdote que tiene un rosario hecho con balas, ¿no? Y que fue muy cercano a la vicepresidenta de la Nación, a Victoria Villarroel. Por eso digo que esto se viene trabajando. Mirá vos, estamos hablando de los primeros, sí, claro, de los primeros meses de Asunción, pero esto viene desde mucho antes. A ver, son claras y públicas las expresiones por parte de la vicepresidenta con respecto a los genocidios. La ¿no? diputada Arrieta fue hoy a la Cámara de Diputados, fue con el Nunca Más. ¿Sí? Ese libro que sintetiza la lucha de muchos y de muchas en poder ir obteniendo testimonios de lo que significó la tortura, de lo que significó el secuestro, la desaparición. Ahí está la foto. Ahí está la fotografía. Y ante esta foto, uno se pregunta cuánto y cuánto, ¿no? ¿Cuánto de ignorancia? Ella dijo, yo nací en el 93, yo no conocía a Astiz, yo fui porque, bueno, me quedé dormida en el micro, entonces no sabíamos, no escuché lo que decían. ¿Cuánto tenemos de dirigentes políticos que en realidad son profundamente ignorantes de nuestra historia, son profundamente ignorantes de nuestro pasado y de la dictadura? ¿Cuántos son profundamente ignorantes y desconocían lo que significaba ir a visitar a estos asesinos? ¿Y cuánto hay de que en verdad lo sabían todo y se nos están riendo en la cara? Porque digo, yo puedo tomar el Nunca Más, el libro del Nunca Más en manos de la diputada Arrieta y decir, es verdad, ella no conocía a Astiz, ella no entendía nada, a ella la mandaron, ella fue, se dio cuenta dónde fue, existió toda la repercusión, entonces ahora desde lo simbólico va con el Nunca Más porque tomó conciencia de todo lo que desconocía. Puedo creer eso. También puedo creer que sabían todo de principio a final, de hecho estaban, ¿no?, redactando lo que intenta hacer un proyecto de ley para darles impunidad a esta gente, y entonces digo, siempre supieron todo, siempre supieron quiénes son aquellos que iban a visitar y nos tratan como tarados a todo lo que estamos mirando. Yo creo que nos están tomando el pelo, es una falta de respeto y nos toman como todos. Pero aparte, a ver, ya faltaste al respeto utilizando, mira, vamos de menor a mayor, faltaste al respeto utilizando la combi oficial. Te fuiste a Ezeiza, te sacaste la foto, entraste con celular, entraste de manera más fácil porque te habilitaron la entrada. De hecho, la lista figura gente que no fue. Entonces, eso es, te abrieron la puerta de atrás, te mandaste. Perdón, además hay varias reuniones con más diputados, no solamente, yo no quiero decir visitas, para mí son reuniones de trabajo, se estaba consensuando un proyecto y además en Campo de Mayo y en la sede de San Elías también, tal cual. No es solamente este lugar, son 3 lugares por lo menos. O sea, hiciste todo esto y mucho más, o sea, después los escuchaste, dialogaste, entendiste, te pusiste en un lugar hasta de contención. Y después te vas con el libro de Nunca Más. Bueno, ¿con qué necesidad te sacas una foto? Andate con el libro. Andá leyéndolo en el bondi, en el auto oficial, cuando te pasan a buscar, léelo en tu casa. Ahora, ¿para qué te sacas una foto y la subís? También hay que evaluar cuál fue el rol concreto de Martín Menem, porque Martín Menem es medular en este gobierno, claro. Por supuesto, más allá de su rol como presidente de la Cámara de Diputados, pero porque al principio negó, dijo, no, los autos los usan, qué sé yo, para qué iban, yo no estoy preguntando, son visitas individuales. Y es uno de los grandes interrogantes, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la actividad de Martín Menem en todo esto? Lo que vos querés saber es si Lourdes Arrieta hoy hablando con Jorge Rial despejó estas dudas. Bueno, vamos a escucharlo a ver si nos queda claro. Quienes hayan ido, no tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. En primer término, sé que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior, que es una de las comisiones permanentes de... No sé si es permanente o bicameral. Ahora, Seguridad Interior es una comisión bicameral. No, perdón. Seguridad Interior es una comisión, una de las comisiones permanentes del artículo 61. En segundo término, dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos
que los legisladores los utilizan libremente. O sea, yo no puedo preguntarle a un legislador dónde va, no soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años que los legisladores piden un vehículo y van. En tercer término, no es la posición del bloque de la Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara, ni del gobierno. Son actos individuales de algunos diputados. Cuando el diputado Beltrán lo sube en el grupo de WhatsApp de la Libertad Avanza esta visita, se me dieron las garantías y se dio en el marco de este grupo de WhatsApp las garantías de que era una visita oficial institucional, porque además nos pusieron a disposición una combi, salimos de la puerta del Palacio. No parecía nada anormal, sino una visita de una comitiva de diputados de la Nación que iban justamente al penal de Ezeiza. Ahora, si es una combi oficial, calculo, ayúdame con esto, que tendría que tener el aval, el ok de presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso de Martín Menem. ¿Cuál es el rol de Martín Menem en todo esto? La verdad es que no sabría qué decirte. Eso se lo tendrían que preguntar a él, qué es lo que pienso, que sí que fue una visita institucional y se nos brindaron las garantías para que sea de manera oficial. No podría decirte el rol o la implicancia que tenga justamente el presidente de la Cámara. Eso lo tendrá que determinar o el mismo cuerpo de diputados, o saldrá algún comunicado, él mismo hablará al respecto, la justicia, no lo sé. Digo sinceramente, yo creo que hay, que cuando me preguntaba esto de cuánto y cuánto, yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que hay algunos que tienen muy en claro a qué los mandaban y otros que fueron enviados sabiendo poco y nada. Quiero decir, cuando Arrieta dice, esta era... Sí, claro. Peligrosísimo. Cuando Arrieta dice, esto era una visita oficial, yo creo que está diciendo la verdad. Sí, claro. Bueno, entonces, y que a lo mejor ella, bueno, está bien, termina quedando en el medio de todo esto. Hay que ver el resto, porque todos hablamos de Arrieta y no hablamos tanto de todos los otros que fueron, de aquellos que estaban en la lista. Bueno, pero porque da la cara, ella, Bonacci, dieron la cara. El resto, te digo porque personalmente me encargué de hablar y de mandar mensajes y de tratar de ubicar a todos los diputados libertarios que estuvieron. Nadie te responde. Y de hecho, cuando te responden, te contestan, no puedo hablar, no tengo que decir. Beltrán Menem fue el que organizó todo, ¿no? Exacto, habla con Beltrán, Claro. otra de las diputadas me dijo eso. O sea, y te digo algo, lo que dice Martín Menem, salvo que haya cambiado ahora con la Libertad Avanza, que todo es tan liberal, pero cuando vos sacás un auto de la Cámara de Diputados, todos los diputados y diputadas deben pasar el número de despacho, a qué lo utilizan, hacia dónde va, para qué lo hacen. Claro. Absolutamente Está todo. claro. Todos fingen demencia, no saber, pero la realidad es que forman parte de un bloque que es el oficialismo, son diputados y son senadores de la nación. En este caso estamos hablando de diputados. Esto es lo mismo que venir a decir, no, yo la verdad no tenía ni idea que iban a cerrar ministerios. Se hizo una campaña con una motosierra. No pueden decir que no, si visitaban una cárcel no tenían ni idea dónde iba cuando se hizo campaña instalando la teoría de los dos demonios constantemente y reivindicando los crímenes de la dictadura, no siempre hablando de guerra. A ver, hay que mínimamente sospechar, no son criaturas. Una de las, precisamente de la información que siempre giraba en torno a Victoria Villarroel, era que este sector de militares que la acompañaba en la campaña, la acompañó, entre otras cosas, porque ella tenía la promesa hecha de que iba a generar alguna instancia de indulto o alguna instancia de prisión domiciliaria. Y hay sospecha también de financiamiento económico, Fernando. Bueno, eso, se robó mucha plata durante la dictadura también, que como tampoco se sabe dónde están los nietos, si hay un pacto de silencio en tal sentido, también sabemos que se robó muchísimo dinero y que tampoco se sabe dónde está. Bien, vamos a escuchar por último a Lilia Lemoyne, que habló precisamente sobre esta visita y que es parte de la mirada, insisto, de un espacio de la Libertad Avanza que está fragmentado por muchos lados. Vamos a ver esta fragmentación que ya es evidente dentro del espacio político que gobierna, cuánto termina teniendo implicancia en los momentos de votar, ¿no? Pero está claro que hay un quiebre dentro de este espacio. ¿Qué opinaba la diputada Lemoyne de la visita a genocidas? Mirá, cada diputado tiene derecho a visitar a quien quiera. Yo entiendo que fue una visita humanitaria, eran mayores de 80 años que están en situaciones cuestionables de salud. Ahora, eso no quiere decir que se avale desde ningún punto de vista una dictadura. ¿Estás de acuerdo en caso de que haya un proyecto en acompañar? Mirá, la verdad es que es un tema que yo no soy abogada de derechos humanos,
Así que no, pero liberar no, pero sí entiendo que personas de cierta edad con problemas de salud, no importa. Hayan sido represores. Bueno, a ver, mira, hay violadores, hay asesinos, hay todo tipo de criminales en la cárcel y creo que los derechos humanos son fundamentales. Argentina no puede tolerar ningún tipo de tortura, como no se toleró la de los 70 y no se puede tolerar ahora, ni en Argentina ni en lugar del mundo. No, a ver, lo que está diciendo Lemoine es, en la cárcel hay violadores, hay torturadores, hay asesinos, hay criminales de toda índole. No, rotundo. Las personas a las cuales fueron a visitar los diputados de La Libertad Avanza son genocidas que una sola persona violó, torturó, mató, asesinó, desapareció, robó. O sea, en una sola persona. Por eso son crímenes de lesa humanidad. Porque además había una organización desde el Estado. Exactamente. Se utilizan los instrumentos del Estado. Entonces, una cosa es, está muy bien esto que marcás, Avi, una cosa es el delito individual, que es condenable, por supuesto, y que muchos están pagando la pena, un delito individual por el caso que sea, y otra cosa es cuando vos desde el Estado, con instrumentos del Estado, con el aparato del Estado, organizás una sociedad, no sé si la palabra exacta en términos legales de asociación, pero organizás lo que es llamémoslo una asociación para cometer crímenes. Entonces, digo, la responsabilidad es totalmente distinta. Por eso, cuando muchos dicen, bueno, esto fue la teoría de los demonios y una guerra, ¿por qué? No. ¿Por qué? Porque vos del otro lado podés condenar algunos hechos de violencia y tenés una condena por los hechos individuales de ciudadanos con sujetos de derecho, con obligaciones y con derechos. Y que tenés derecho a juzgarlos si violaron alguna normativa constitucional. Ahora, no podés equiparar eso con la responsabilidad del Estado y el Estado generando terrorismo. El Estado como maquinaria para multiplicarlo. Esa es la diferencia. Y es genial que lo fundamental. Porque estas cosas parecían saldadas, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que volver a explicarlo una y otra vez porque han logrado volver a cambiar el eje en muchas situaciones. Para cerrar este tema, me parece que es bueno escuchar a Miguel Ángel D'Agostino. Él es un sobreviviente del centro de detención clandestino, Club Atlético, que dijo lo siguiente en comisión en el día de hoy. Al principio decían, mira, yo no lo sabía, estaba en la comisaría de guardia, vino mi jefe, me dijo, subite, vamos a hacer una entrega de una orden de detención, y yo no sabía. Bueno, no, somos gente grande y ellos 6 es gente grande. Muchos de ellos, porque ideológicamente adhieren, no hay duda, o por lo menos yo no tengo duda, y otros posiblemente, bueno, pero que no se amparen en la audiencia de vida, que no se amparen en que yo no sabía quién era Astiz o yo soy chica. Nos están tratando de pelotudos, váyanse al carajo. Bueno, sí, ahí está, ahí está, ¿no? La posición. Bueno, el tema es ahora de aquí en adelante qué va a pasar para ver si como democracia, si la democracia empieza a generar sus propios resortes, ¿no? Para poner un límite y en el caso de la necesidad de expulsarlos también, precisamente porque no están defendiendo los principios mismos de la democracia. Pero en pos de todo esto, vuelvo a lo que decía hace un rato, hay una evidente interna en La Libertad Avanza, hay muchos integrantes de La Libertad Avanza, de hecho muchos integrantes de los partidos aliados, la Unión Cívica Radical, el PRO, que se manifestaron contrario a esto también. Sí, ¿no? A ver, hay una diputada que además es colega, Marcela Pagano, que ya viene con el dedo acusador desde prácticamente cuando asumieron, que también hizo, de hecho, un posteo hablando que en la Cámara de Diputados, tanto los diputados y las diputadas le rendían homenaje a las monjas francesas asesinadas, con unas flores y las banderas argentinas y la de Francia. Fue terriblemente cuestionada por esto. Ahora, la pregunta que yo me hago es en qué país estamos viviendo, porque si en realidad vos, sos presidente porque te elige democráticamente el pueblo, algo que el presidente Javier Milei dice y lo sostienen, ¿cómo después podés avalar tremenda barbaridad? ¿Y cómo podés decir que vos no tenés nada que ver cuando en realidad es con la plata de nosotros, de la gente, del pueblo, como te guste más llamarlo, a mí me gusta el pueblo, que sea que vayas a utilizar los medios oficiales públicos que los bancamos entre todos para que
cometas tremenda barbaridad. O sea, no me entra en la cabeza. No sé qué Por democracia eso estamos viviendo. ayer estábamos hablando, lo recordarán bien, ayer hablábamos de que esto es parte de una política. Nosotros no podemos separar esta visita a los diputados de la intención del gobierno de trabajar, y por eso estas visitas en un proyecto que les garantice impunidad con un posible indulto o prisión domiciliaria. No lo podemos separar con un proyecto de ley del mismo espacio político que gobierna, que quiere que las Fuerzas Armadas tengan intervención en la seguridad interna. No lo podemos separar con el negacionismo, no lo podemos separar con el intento y la intervención de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, no lo podemos separar con la lentitud ya cada vez más notable con los juicios por la verdad, no lo podemos separar del ataque al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. Al banco genético. Al banco genético. Todo eso forma parte de la política de este gobierno que, como bien decía Pablo hace un rato, llegaron con esta política, la dijeron, nadie se puede hacer el desentendido. Si alguno que lo votó no lo tomó en cuenta, bueno, es hora que lo haga, ¿no? Bueno, ¿nos vamos? ¿Sí? Nos vamos. Muy bien. Mañana no vamos a estar porque tenemos que hacer cosas. A volar. No, a volar. Tenemos que hacer un viaje. Pero nos vamos a encontrar, el martes, todos. Claro. Todos, yo también. Todos estamos. Claro. Bueno, los esperamos el martes que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos. A las 11 de la noche, como siempre, hacemos Sin Lugar para los Débiles. Chao.